Sí, finalmente reparé uno de los autos que estaban destrozados. Sé que me lo han estado pidiendo desde hace tiempo, y por fin tuve la oportunidad de hacerlo. La idea de restaurar autos destrozados, por supuesto, es buena, pero no todos mis autos destrozados realmente se pueden restaurar. Algunos están tan dañados que sería más fácil no intentar restaurarlos, sino hacer un auto nuevo desde cero con plastilina. Pero este Toyota solo estaba dañado de los lados, la parte trasera y delantera quedaron intactas, y su estructura, como pueden ver, realmente se puede restaurar. Enderecé los daños de la prueba contra el poste, las abolladuras pequeñas que quedaban las cubrí con plastilina. Es como cubrir con masilla y luego alisar la superficie con lija. Usé ese método, pero no logré enderezar todas las abolladuras. Logré restaurar toda la carrocería, pero si miras de cerca puedes ver que esas líneas que van a lo largo de la carrocería están irregulares en algunos lugares. Y sobre la rueda trasera se notan abolladuras que no se pudieron eliminar. Esas abolladuras las noté después de pintar la carrocería. Tuve que dejarlo así. Por suerte no llama mucho la atención debido al acabado mate de la pintura. Por cierto, ¿qué les parece este nuevo color? A mí personalmente me gusta mucho cómo se ve ahora, combina muy bien con el color del interior. Los rines negros también quedan bien. Al principio pensé en hacerlos plateados, pero entonces destacarían demasiado. Así, estos colores oscuros se ven armoniosos aquí. Además, las ruedas delanteras pueden girar, no juntas, sino por separado. No restauré mucho la parte inferior del auto, solo nivelé un poco las áreas donde había daños. Y también le hice unas pequeñas mejoras al motor. Y vamos a comparar cómo estaba antes de la restauración y cómo quedó después. Así es como se veía antes de ser destruida. Si comparas la primera versión de este auto con la restaurada, ¿cuál te gusta más? ¿Te gustó más en su nueva apariencia o antes de ser destruida? Escribe tu opinión en los comentarios. A mí personalmente me gusta mucho más la nueva apariencia. Ahora este auto legendario está restaurado. Se quedará en mi colección. Me gustó restaurar este auto. Fue bastante interesante. Es una nueva experiencia para mí en cuanto a restauración. Si les resultó interesante ver todo el proceso de restauración, entonces denle like y suscríbanse al canal para que haga más videos como este restaurando autos de plastilina dañados. Muchas gracias por ver. Adiós a todos.